Vamos a hablar esta primera tanda de la fisiología de plantas, un poco pincelada muy por encima, no vamos a entrar en gran detalle porque no es el momento, pero y también de los tipos de cultivos que sobre todo me centraré en los cultivos que vosotros vais a encontrar más en vuestra área, así que por ese mismo motivo es probable que vosotros sepáis más que de lo que yo voy a hablar aquí, así que si he puesto también unos vídeos, si queréis comentar algo, por favor hacerlo, ¿vale? Vamos a empezar un poco con algo muy básico. A ver. Ahí está. Vale, vamos a hablar de lo que son los tipos de organismos y cómo se organizan en función del tipo de nutrición que tienen, ¿vale? Esto es muy básico, pero siempre me gusta decirlo, pues porque así tenemos una perspectiva global de lo que estamos hablando cuando hablamos de plantas. Están los organismos que son heterótrofos, que seríamos nosotros básicamente, que utilizan como fuente de materia compuestos que ya están elaborados por otros organismos, ¿vale? Nosotros, los animales, bueno, nosotros también somos animales, por cierto, y bueno, ahí he puesto el ejemplo de la planta carnívora porque es la única planta que comería, que estaría extrayendo los nutrientes de insectos, ¿vale? Y luego están los organismos autótrofos, que lo que hacen es incorporar la materia inorgánica que se encuentra en el medio para fabricar su materia orgánica, es decir, su alimento. Dentro de los autótrofos se encuentran los organismos fotosintéticos, que estaríamos hablando de las plantas, que obtienen su energía de la luz, ¿vale? Y los quimiosintéticos, que serían algunas bacterias y microorganismos, que obtienen la energía de la oxidación de compuestos ya inorgánicos. Vale. Las partes de la planta serían tres básicamente: el tallo, una raíz y las hojas, ¿vale? La raíz estaría por debajo del suelo, la mayoría de las veces, y el tallo y las hojas estarían por encima del suelo, ¿vale? Pues según el tallo de lo que esté compuesto o como sea, pueden ser plantas herbáceas o plantas leñosas. Las plantas herbáceas tienen un tallo más fino, más blando y más sensible, y los leñosos es más duro y muy poco flexible, pues como son los frutales, la papaya, etcétera, etcétera, ¿vale? Y los herbáceos estaríamos hablando de hierbas, básicamente hierbas. Dentro de los leñosos estaríamos hablando de arbustos o árboles dependiendo del porte, ¿vale? Si son arbustos, son más pequeños, como puede ser el arándano, que es un tallo fino y las ramas crecen muy cerca del suelo, o tallo más grueso con las ramas más alejadas del suelo, ¿vale? Por ahí el tallo. Luego nos pasamos a las hojas. Dependiendo del tipo de hoja que tengan, se clasifican también las plantas en perennes o caducas. Perenne significa que la hoja permanece y no se cae en todo el año, es decir, las va renovando pero no hay un periodo de caída. Y las caducas son efectivamente la típica estampa de otoño, en la que cada otoño la hoja entra en senescencia, es decir, se vuelve más vieja y cae, final. Muy importante, la hoja evidentemente se hace la fotosíntesis, que la vamos a ver muy por encima ahora. Y finalmente la raíz. La raíz es uno de los grandes olvidados de siempre, porque como está debajo del suelo y es muy difícil de estudiar, pues casi todo el mundo se olvida, pero es la parte fundamental, porque es la encargada de absorber el agua y los nutrientes para hacer la fotosíntesis. Y además no solamente eso, sino que ejerce de sujeción para la planta. Entramos a ver un poco cuáles son los procesos fundamentales dentro de las plantas, que son 4, ¿vale? La fotosíntesis, la respiración, porque las plantas también respiran, la circulación y la absorción, ¿vale? Entonces, voy a empezar por la absorción y vamos a seguir un recorrido. La absorción, como he dicho antes, se realiza por parte de la raíz a través de estos pelos absorbentes, y lo que hace es incorporar el agua y las sales minerales que están disueltas en el sustrato para llevarlos al resto de la planta, ¿vale? Por eso la raíz es tan importante, porque es la encargada de obtener esos nutrientes inorgánicos. De la raíz pasa al sistema de circulación, porque a través de unos vasos conductores, el floema y el xilema,
se produce esa circulación tanto de la savia elaborada como de la savia bruta. ¿Qué es esto? Bueno, pues la savia bruta es la mezcla de minerales y agua que es absorbido por la planta, ¿vale? Y que es conducido a través del xilema al resto de la planta. Y la savia elaborada es, una vez que ya se han generado esos compuestos orgánicos, es la savia, la materia viva que va por el floema al resto también de la planta. Vale. Seguimos. Esa savia bruta, seguimos el camino de la savia bruta a través de la raíz, que pasa por el tallo a la hoja, y entonces ahí se produce el fenómeno de la fotosíntesis, que es un proceso que transforma el dióxido de carbono que está en la atmósfera y el agua, por eso el agua es tan importante, con las sales minerales, en azúcares, ¿vale? Que es el alimento, la base energética del resto de la planta. Todo gracias a la energía del sol. Esto se produce en las hojas y en algunas plantas también se puede producir en el tallo. Y luego está el proceso de respiración, que también las plantas también respiran. ¿Por qué? Porque esos azúcares que se han generado en la fotosíntesis son la gasolina que la planta utiliza para el resto de sus procesos. Crecimiento vegetativo, productivo, creación de flores, fototropismo, todo el resto, ¿vale? Es como nosotros. Nosotros, por ejemplo, tomamos alimentos y los respiramos, ¿vale? Para poder movernos, para correr, para comer, para dormir, para todo, ¿vale? Entonces, consiste en que el oxígeno en la planta también consume oxígeno, que es lo que mucha gente nunca se acuerda. Consume oxígeno, rompe la molécula de azúcar y consigue lo que es la energía, ¿vale? Pues esos son los 4 procesos que tenemos que tener muy claros. Otra cosa que hay que tener clara: durante la planta, como hemos dicho, hace la fotosíntesis y respira a la misma vez, ¿vale? Durante el día. Es decir, coge su dióxido de carbono, hace la fotosíntesis, expulsa oxígeno, también coge oxígeno, hace la respiración y expulsa dióxido de carbono. Eso pasa durante el día. Pero durante la noche, como no hay luz, no se puede producir la fotosíntesis y solo se produce la respiración. Otro concepto importante es, porque hemos dicho que la raíz absorbe los nutrientes, absorbe el agua y los lleva al resto de la planta. ¿Y cómo los lleva? Porque no tiene bombas, no tiene músculos, no tiene un corazón que las bombea. ¿Cómo lo hace? Pues por el fenómeno de la transpiración. La transpiración, por el fenómeno de la tensión propia del agua y por la presión que se ejerce a partir de las raíces. ¿Esto qué es? Bueno, pues imaginaros que es un vaso conductor que es continuo desde la raíz hasta los estomas de la planta. ¿Los estomas de la planta qué son? Son unos pequeños orificios que hay en las hojas por los que se produce el intercambio de gases, ¿vale? Para que entre, acordaros de la fotosíntesis, entraba el oxígeno, salía el dióxido de carbono, etcétera, etcétera. Bueno, pues eso se produce a través de esos estomas que son los orificios de la planta. Pues entonces, en la planta existe un continuo, una capilaridad continua desde la raíz hasta las hojas. Entonces, en esa capilaridad está rellena de agua. Y el agua tiene una propiedad, y es que los enlaces de hidrógeno dentro de la molécula de agua son tan fuertes que hacen que ese agua no sea un continuo y exista una especie de fuerza entre ellas para que no se separen. Esto hace que cuando la planta transpira, es decir, pierde agua, la pérdida de agua tira de la columna de agua que hay dentro de la planta hacia arriba, ¿vale? Entonces, eso es lo que hace que la savia bruta ascienda, ¿de acuerdo? Como dice ahí, la evaporación del agua a través de los estomas produce una tensión que tira de la columna de agua desde las hojas hasta las raíces, produciendo el ascenso de la savia bruta, ¿vale? Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque los procesos de transpiración van a controlar la apertura y cierre de estomas, la actividad fotosintética, etcétera, etcétera. Con lo cual, a la hora de luego de controlar la cantidad de riego que se va a aplicar, toda la transpiración se produce a expensas del agua que nosotros le aportemos. O nosotros le aportemos o la lluvia le aporte. Entonces, si no hay agua en el suelo, la planta no puede transpirar. Cierra los estomas porque se protege. Entonces ahí se produce un descenso de la fotosíntesis y una bajada de la productividad.
Que es al contrario, que hay mucha agua en el suelo y está saturado, pues ocurre casi lo mismo. Hay tanta agua que la raíz puede llegar a asfixiarse, ¿vale? Porque la raíz también tiene que respirar. Todas las partes de la planta tienen que respirar. Vale, seguimos. Si tenéis alguna duda o algún comentario, habéis visto alguna vez, pues yo alguna vez vi un campo encharcado. ¿Eso por qué? Por ejemplo, ¿habéis visto alguna vez el riego a manta? Que se llena todo el agua. Todo el campo es una manta porque se riega todo el campo, ¿vale? Y se espera a que se encharque todo y que se absorba. Bueno, pues eso es así y funciona porque se hace una vez cada cierto tiempo. Si tú estuvieras regando a manta todos los días, al final tus raíces se te asfixian. O sea que ellos riegan a manta y a los X, dependiendo del clima, pero a los días o semanas ya no vuelven a regar o incluso meses, ¿vale? Le aportan todo el agua que van a necesitar por mucho tiempo. Vale. Factores que afectan a la fotosíntesis, ¿vale? A lo mejor ya lo hemos ido comentando, pero son 4 básicamente. La cantidad de luz, la cantidad de dióxido de carbono, puesto que es el combustible que toma la fotosíntesis, la temperatura y la cantidad de agua. Todo esto ya lo he dicho, pero lo voy a volver a repetir, ¿vale? La cantidad de luz, ¿por qué? Pues porque la fotosíntesis necesita la energía lumínica para producirse, para poder romper la molécula de agua y producir los azúcares, ¿vale? El dióxido de carbono, pues porque es la gasolina de la fotosíntesis. Para poder generar los azúcares se necesita dióxido de carbono. Si la concentración de dióxido de carbono no es la adecuada, la fotosíntesis es como un coche que no tiene suficiente gasolina. Tienen la maquinaria, pero no tiene el combustible. La temperatura también. La temperatura es uno de los factores más importantes, pero para cualquier proceso metabólico de cualquier ser vivo. Existe una temperatura óptima para cada planta para que se produzcan los procesos metabólicos. Y también existe una temperatura crítica, es decir, en el caso de la fotosíntesis, a mayor temperatura, mayor tasa fotosintética, pero llega un punto en que la temperatura, si aumenta por encima de 35 grados, dependiendo de la especie, puede ser perjudicial porque se desnaturalizan las proteínas y además, como he dicho antes, si hace mucho calor, la planta tiende a protegerse, a reservar el agua que tiene y cierra los estomas. Al cerrar los estomas, no entra el dióxido de carbono y la tasa fotosintética disminuye. Y finalmente, evidentemente, el agua. La cantidad de agua en el suelo determina si la planta abre o cierra los estomas. Si lo cierra, pues entra menos dióxido de carbono y la tasa disminuye. Es decir, cuando hay un estrés hídrico, hay sequía, etcétera, etcétera, la tasa de fotosintética disminuye. Y si los abre, aumenta la cantidad de dióxido de carbono y por ende aumenta la fotosíntesis. ¿Vale? Seguimos. Hasta aquí ya he hablado de todo lo que tenía que decir de la fotosíntesis. Si tenéis alguna duda, algún comentario, adelante, porque ahora voy a pasar a otro concepto muy importante a la hora de caracterizar los cultivos y es el concepto de la fenología. La fenología, no sé si alguien sabe lo que es la ciencia que se encarga del estudio y la observación de los estadios de desarrollo, tanto reproductor como vegetativo, de las plantas y animales, ¿vale? En relación con los parámetros ambientales. Es decir, lo que es el desarrollo y las fases por las que pasa un organismo vivo a lo largo de su vida. En el caso de las plantas, la fitofenología es la parte de la fenología que estudia cómo afectan las variables meteorológicas a las manifestaciones temporales, estacionales, como la floración, la aparición de frutos, el cuajado, la caída de hojas y la dormancia. ¿Por qué esto es importante? Pues porque la fenología, tanto de las plantas como de los animales, está tremendamente influenciada por los factores ambientales. Somos esclavos del clima, al fin y al cabo, porque necesitamos temperatura, necesitamos agua, necesitamos luz, incluso los animales necesitan luz. Hay muchos estudios que dicen que el ser humano, sin luz, entra en depresión
por eso mismo, porque necesitamos que nos dé la vitamina D, etcétera, etcétera. O sea, que estamos regulados. Parece que no, pero estamos regulados por el clima. ¿Vale? Y entonces, a cada estadio de maduración se le llama fase y la duración de cada fase depende tanto del tipo de cultivo del que estemos hablando como lo que hemos dicho de la climatología. ¿En qué se usa la fenología y por qué es importante la fenología? Pues porque si tú eres capaz de saber en qué estado fenológico está tu planta, podrás ser capaz de mejorar su rendimiento, ya que sabrás cuál es la mejor época para abonar, cuándo hay que regar más y cuándo hay que regar menos, o realizar las podas para que puedan crecer y desarrollarse perfectamente. El caso de las podas es especialmente importante porque es una técnica cultural súper complicada en muchos cultivos y bastante cara, requiere mucha mano de obra, y si tú la haces mal, es posible que el año siguiente te quedes sin cultivo, como pasa en muchos cultivos, el de la vid, el del aguacate, el de los primeros plantones, etcétera, etcétera. ¿Vale? ¿Otro uso de la fenología? Pues que te ayuda a luchar contra las plagas y enfermedades. Hay épocas del año en las que las plagas de insectos están más activas y si tú sabes cuáles son esas épocas del año, pues te va a dar la oportunidad de comenzar con las técnicas de prevención cuando se acerque la época de más actividad de los insectos. No tienes por qué estar aplicando tu insecticida o tu fitosanitario o lo que sea durante todo el año, sino cuando sabes que van a haber mayor afluencia de determinadas plagas. Como te pasa en casa, cuando sabes que en verano vas a tener más mosquitos, por ejemplo. Pues tú no fumigas todo el año, fumigas cuando hay mosquitos, ¿vale? Y luego también es una herramienta agroclimática. ¿Por qué? Porque la duración de las fases, como he dicho antes, depende mucho del clima y del genotipo. Entonces, se puede saber, dependiendo del clima que tengas, cuánto va a durar tu fase y también es una medida del cambio climático. Si tú eres capaz de ver las diferencias que se producen en tu cultivo, tú tienes un cultivo de 20 años y llega un momento en que tu cultivo en el año 19 y 20 empieza a comportarse diferente a como se comportaba hace 20 años. ¿Esto por qué puede ser? ¿Ha cambiado el genotipo? No, porque tienes el mismo cultivo. ¿Has cambiado algunas prácticas culturales? No, porque tú sigues siendo la misma persona y lo haces todo de la misma manera. ¿Qué es lo que ha cambiado? El clima. Por lo tanto, nos puede dar una idea de qué es lo que está pasando con el clima. ¿Vale? Las fases fenológicas, como hemos dicho, son respuestas fisiológicas basadas en procesos que se producen dentro de la planta y que responden a cambios del ambiente físico, que son ritmos estacionales, ¿vale? La mayor parte de los fenómenos observados en la fenología siguen ciclos anuales. La maduración ocurre todos los años, la floración ocurre todos los años, excepto si hay algún fenómeno climatológico que lo impide. Vale. Voy a poner un ejemplo de lo que estoy hablando, porque en el lapacho, que no sé si lo conocéis, pues es un árbol de... Yo no lo conocía, encontré el ejemplo y me pareció que es vistoso. Está el lapacho amarillo y el lapacho rosa, y desde los años 80 al 88 hicieron un seguimiento del comienzo, plenitud y fin de la floración, ¿vale? Y entonces marcaron la fecha y contaron los días que había entre una fase y otra. Si os fijáis aquí, en 1980, estas eran las fechas de comienzo, plenitud y fin. Al año siguiente se retrasaron, al año siguiente se volvieron hacia adelante, luego se retrasaron. Es decir, si tú te fijas en tus fechas, es imposible que sepas qué va a pasar al año siguiente, porque aquí no hay ningún patrón que diga, este es el promedio, ¿vale? Este es el promedio de todas estas fechas. Pero tú no puedes predecir cuándo se va a producir, ¿vale? Esto es una de las causas, este es uno de los problemas de la fenología cuando estamos contando los días naturales, ¿vale? Que ahora explicaré por qué digo esto. La contabilización de los días acumulados por cada fase da una idea de la posible variabilidad de fenología siendo la misma especie cultivada, como se ve aquí, ¿vale? Entonces,
¿Por qué digo esto? A ver, un momento, voy hacia adelante un momento. Sí, vale. Eso es lo que hemos hablado la temperatura, perdón. Ahora la luz. ¿Cómo afecta la luz a la fenología? Pues la luz, como he dicho anteriormente, dispara la actividad hormonal y favorece la germinación y la floración de muchas especies, ¿vale? Pero evidentemente existen excepciones, como el caso de las cucurbitáceas, que si tú le das la luz cuando está germinando, se inhibe la germinación, ¿vale? Por eso es muy específica. Cada planta es un mundo, por así decirlo. Y el fotoperiodo se detecta en las hojas. Tanto es así que si hay algunas plantas que necesitan menos de 8 horas de luz para florecer, y si solo una parte está dentro del fotoperiodo que es correcto, aún así la planta florece, como se ve aquí. Si las noches son muy cortas, no florece. Si solo una hoja, como está ahí, tiene una noche más larga, florece toda la planta. Y si es un ramal entero, también florece, ¿vale? Lo que hablaba anteriormente, que tenía que haber cambiado a lo mejor las diapositivas, pero bueno, retomando, acordaros lo que pasaba con la predicción de la floración en base a los días de germinación. Pues si nos fijamos solamente en la temperatura, la temperatura es el factor más importante que afecta al desarrollo de las fases fenológicas, ¿vale? Porque existe un concepto que se llama los grados día. ¿Esto qué es? Pues son la relación de temperatura en el crecimiento vegetal, que lo que hace es sumar día a día los grados que se sobrepasa una temperatura umbral. Es decir, por ejemplo, una planta tiene una temperatura umbral X. Necesita esa temperatura umbral X de grados acumulados durante el día, día a día, que si no los alcanzan, no florece. Y a la misma vez también con las horas frío. Y entonces, esta estimación de grados día es bastante más precisa que la de solamente los días. Porque los días pueden variar. Porque un día puede hacer más frío, otro día puede hacer más calor. Pero si tú contabilizas día a día la cantidad de horas que has pasado a determinada temperatura y las sumas, esos grados día sí que te dan una idea de cuál va a ser el desarrollo de tu cultivo. En este caso, aquí hay un caso de un tubérculo, y esto que hay aquí no son días, son horas pasadas bajo una temperatura, ¿vale? Lo que se llama el grado día. Y entonces, y al contrario, serían las horas frío, porque hay, sobre todo los frutales, como el manzano, necesita un determinado horas de frío, ¿vale? Las horas de frío, ¿qué son? Las horas que tiene que pasar una yema de manzano, por ejemplo, por debajo de 7 grados para florecer. Hay años que si no hace frío, como está pasando últimamente, que hay cambio climático y que hay pocas horas frío, hay muchos problemas de floración. Pues ese es el tema. Entonces ahora lo que se está haciendo es crear especies que sean tolerantes y que no necesiten tantas horas frío. Este manzano, por ejemplo, es un manzano típico, pero ahora hay manzanos que necesitan muchas menos horas de frío. Y vamos a entrar, bueno, aquí ya he terminado mi parte de procesos fisiológicos o conceptos que ya no voy a hablar más de fisiología porque es un poco complicado. Y voy a pasar a explicar un poco los cultivos. Sí, dime. La diferencia entre temperatura y temperatura con luminosidad, ¿es distinto? Bueno, no es distinto. Al final todo influye. Porque la temperatura es verdad que es el factor más importante a lo largo del desarrollo de toda la planta. Pero la luz va a incidir en la producción final, porque al final incide en la fotosíntesis. A ver, la respuesta a la pregunta es si es lo mismo, no es lo mismo, pero porque la luz va a ser un proceso muy importante, por ejemplo, en las partes de germinación, como hemos dicho ahí. Si hay luz, las cucurbitáceas no germinan, eso en los semilleros es muy importante tenerlo en cuenta,
y hay otras especies que necesitan la luz para poder germinar. Lo que pasa que la luz va muy asociada con la temperatura. Porque... ¿Sí? Sí, ¿Por ahí qué? puede estar nublado, Ajá. pero con un calor que Ah, es vale. bien fuerte. Correcto. Bueno, pero luz sí hay. Eh, ahora con este cambio climático es complicado Ujú. predecirlo, ¿no? Sí. Este último verano ha sido nublado, pero Mucho calor y mucha humedad. calor, muy por la humedad. Ujú. Vale, pues eso lo que haría probablemente sería aumentar el metabolismo y aumentar el crecimiento vegetativo de toda la planta. ¿Vale? Pero a la hora de la germinación y favorecería, claro, al haber menos luz, la planta lo que va a hacer es crecer más y tener más hojas para captar toda la luz que pueda. O sea que sí que están asociados, ¿vale? Una no va con otra. O sea, una va con otra. Vale, y ahora voy a entrar un poco a hablar de los tipos de cultivos que os vais a encontrar más vosotros, allí por vuestra área. He querido incluir primero el tomate, evidentemente, porque es el rey de la casa, ¿vale? El tomate... Existen dos tipos de tomate. Está el tomate de crecimiento determinado y el tomate de crecimiento indeterminado. ¿Esto qué es? Pues el tomate de crecimiento... No sé si ayer fuisteis a una visita, ¿no? Vale, os acordáis porque me contó Elena que el tomate cherry que está ahí es de crecimiento indeterminado. ¿Por qué? Porque va creciendo sin fin. Entonces al final tienen que terminar enrollando la planta alrededor de todo el invernadero para que siga creciendo. ¿Vale? Esto sería un tomate de crecimiento indeterminado. ¿Qué es el tomate de crecimiento determinado? Pues el que crece muy poco, tiene un porte determinado y todo madura al mismo tiempo, ¿vale? La diferencia entre uno y otro es que la maduración se va produciendo progresivamente en el de indeterminado y la maduración en el determinado es al mismo tiempo. Ay, qué pena, yo tengo una pregunta. Dime. ¿Cómo conoce uno eso? ¿Cómo sabe eso? Bueno, cuando tú plantas, tú eliges la planta que quieres plantar. ¿Te refieres a cuando vas a finca? Bueno, preguntándoselo al agricultor te lo dice. Te dice, pues mira, tengo un tomate de Roma. Y tú ya sabes que el tomate de Roma suele ser de crecimiento determinado. Okay. ¿Vale? Además se ve, por ejemplo, en una plantación de tomate de crecimiento indeterminado, las plantas son enormes, son larguísimas, porque a ellos les mantienen la planta viva para ir cosechando continuamente. Las de tomate de crecimiento determinado lo cosechan de una y a los 6 meses quitan la planta y ponen otra. Y porque ya les ha dado la producción que ellos querían. En el caso del pimiento, hay tanto, bueno, vosotros lo sabéis, hay tantísima variedad de clases de pimiento, pero se conduce igual que el tomate, ¿vale? También se entutora y también se pueden cultivar tanto en suelo como en sustrato, ¿vale? No me he querido meter mucho aquí porque cuando hagáis la visita vais a ver mucho pimiento, mucho tomate y me voy a centrar un poco en cosas que vais a ver en vuestra área. Bueno, aquí también se planta el aguacate. El aguacate, una de las peculiaridades que tiene últimamente es que, como veis en esa foto, que me parece espectacular, es que se está cultivando en ladera, ¿vale? Está llegando a unas alturas impresionantes dentro de las laderas y esto se hace porque así aseguran que, bueno, se evitan un poco las heladas y además esto ha sido posible por el avance de la tecnología de riego. Antes el aguacate era cultivado en valles, en someros y tal, porque no había tecnología suficiente para llevar el agua hasta un punto tan alto, una cota tan alta. Y ahora sí es posible porque existe la tecnología de riego, ¿vale? Eso es muy importante. Y bueno, eso ya lo explicará Luis Miguel, el tema de poder... el riego tecnificado te permite poder cultivar casi en cualquier sitio del planeta. Porque llevar el agua a esa gota antes era imposible y ahora, gracias al riego tecnificado, es posible. Por supuesto, tipo de aguacates hay, vosotros lo sabéis. Yo, cuando fui a Sudamérica y vi esos aguacates tan gigantes, yo aquí no sé si los habéis visto, pero aquí son súper chiquitos, son así. Sí, creo que sí. Es más parecido a ese. Es que la maduración del otro de ese tan grande es muy rápida. Es muy rápida.
Sí, bueno, el aguacate necesita mucha agua también, etcétera, y una temperatura muy concreta, por eso aquí se cultiva regulín. Y ahora mira, aquí tengo preparado un vídeo. Ahora ya vamos a empezar a ver vídeos pequeñitos, ¿vale? Son muy cortitos sobre cada cultivo. Instituto de Investigaciones Agropecuarias, INIA, y el Centro de Transferencia y Extensión del Palto presentan Reglas de Oro del manejo del palto. El suelo donde se plantarán los paltos debe tener a lo menos 1 metro de profundidad en suelo plano, asignando 70 centímetros para el desarrollo del sistema radicular y al menos 30 centímetros para el drenaje. Las raíces del palto son superficiales, encontrándose el 80% de ellas en los primeros 30 centímetros de suelo. Los paltos son muy sensibles a la asfixia radicular, por lo que se recomienda un suelo aireado, de textura liviana y suelto. Hay que evitar suelos arcillosos y con mal drenaje. El palto es muy sensible a las bajas temperaturas, sobre todo el del tipo Hass, que sufre daño con temperaturas menores a 1 grado Celsius bajo cero. Hay que poner especial atención al huerto en tiempos de floración, de manera que así se produzca una buena cuaja. Un exceso de radiación solar perjudica el palto, previniendo los daños con una pintura de látex agrícola o cal que se aplica en troncos y ramas más expuestas al sol directo. Los requerimientos hídricos de un huerto de paltos en plena producción fluctúan entre 8.000 y 10.000 metros cúbicos por hectárea en la temporada. Un agua con altos contenidos salinos quema la punta de las hojas viejas, reduciendo su potencial productivo. En lo referente al diseño de la plantación, recomendamos orientarla de norte a sur para capturar mayor luz y caminos periféricos y centrales bien ubicados para los cosechadores. En nuestro país los problemas sanitarios son los más frecuentes en el desarrollo de una nueva plantación, por lo que hay que fijarse muy bien en los cultivos que se adquieren. El riego tecnificado en plantaciones nuevas puede ser en sistema por goteo o comenzar con microaspersor o microjet cercano a la zona de las raíces. Los fertilizantes más importantes son urea o nitrato de amonio, de potasio y ácido fosfórico, entre otros. La fertilización puede realizarse pasado el riesgo de heladas, prolongándose solo hasta marzo. Al momento de la plantación y durante la primera estación de crecimiento, algunas intervenciones de poda definen la altura del tronco y el número de ramas madres. Más adelante, solo la remoción de chupones y el recorte de brotes que van hacia el piso es casi la única actividad de poda y conducción. Para el anillado, hay que poner mucho cuidado en el corte, con el fin de no dañar tejido interno, siendo la mejor época para este procedimiento durante abril y mayo. Las plagas más comunes son insectos y ácaros que se alimentan tanto del sistema radicular del palto como de su follaje. Para su control hay que realizar un manejo integrado de plagas, cuya acción sobre el cultivo provoca no solo una disminución en su producción, sino el rechazo a ser exportada por su aspecto o posible contaminación. Los plaguicidas se aplican con equipos pulverizadores, ya sea de mochila, pitón o hidroneumático. Es muy importante calibrar periódicamente los equipos, ya que una inadecuada aplicación de plaguicidas, principalmente por los excesivos volúmenes utilizados, acarrea un aumento en el consumo de agua, combustible, desgaste de maquinaria, el tiempo de aplicación y la mano de obra, entre otros. Esto eleva considerablemente los costos. El palto tiene problemas de polinización porque los estados masculinos y femeninos de las flores maduran a destiempo, lo que dificulta que se produzca la autopolinización. Es indispensable incorporar colmenas de abejas durante la floración. Dado que el polen del palto es húmedo y pegajoso, la abeja de miel es un buen agente de dispersión de polen a otras plantas. Se calculan alrededor de 10 colmenas por hectárea, agrupadas en más de 2 colmenas por conjunto, cerca de agua y en un lugar soleado. Alejarlas de malezas de flores silvestres atractivas para las abejas y tener mucho cuidado con el uso de plaguicidas. El agua de riego debe quedar entre los 60 centímetros de profundidad, donde la mayoría de las raíces se encuentran de forma natural. Reduciendo la cantidad de agua aplicada y aumentando el intervalo entre riego, se induce un sistema radicular más profundo. El tamaño del fruto y su porcentaje de aceite son afectados directamente por el riego.
La poda de un huerto de paltos cumple con 3 objetivos: dar una forma y estructura adecuadas para que el árbol produzca frutas de calidad, promover la renovación anual de madera que permita mantener producción durante el mayor tiempo posible, mantener la iluminación en el interior del follaje de manera que la fruta se produzca en la zona baja de la planta, facilitando las operaciones de manejo, en especial la cosecha. Bueno, vamos a seguir. El siguiente cultivo, este no es, ya hemos visto, es la papaya. La papaya podréis saber vosotros bastante más que yo. De comerla sí sabemos. De comerlo, pues yo nunca he comido papaya, ¿te lo puedes creer? No, y no sé si... No, nunca, la verdad que nunca he comido. Pues allá es una cosa típica de... Claro, es como aquí desayuno, una sandía o... Lo que Sí. es que la papaya ayuda a La digestión. Sí. digerir mejor las carnes, Ujú. que contiene lo que es la papaína. Que es proteolítica, lo leí el otro día. Incluso antes de sacrificar a los animales, lo que le hacen es inyectar papaína al animal y suavizan en vivo el animal, suaviza su carne. Y ahí posteriormente se puede hacer Es como si lo estuvieras digiriendo antes de matarlo. relajarlo para que no haya, para que sea más comercial su carne. Vale, pues una de las peculiaridades del cultivo de la papaya es que tiene 3 tipos de frutos, 3 tipos de flores, perdón. Tiene las flores femeninas, las masculinas y las hermafroditas. Entonces, existe, hasta que tú no tienes la planta crecida como en ese plantón que veis ahí, no sabes si la planta te va a dar flores femeninas, masculinas o hermafroditas. Por eso, tradicionalmente, lo que se hace es plantarla de 4 en 4. Porque una de ellas te va a salir hermafrodita, que es, al final, es la oblongata, que se dice que es la flor que va a dar el fruto que luego es comercial, porque los frutos femeninos y los masculinos dan unos frutos que no son comerciales. Y entonces esas son las que el mercado quiere. Por eso se plantan de 4 en 4 y se selecciona la que al final ha salido hermafrodita. Esto, ahora lo vamos a ver ahora, se resuelve a día de hoy con mejora genética. Es decir, intentando saber de antemano que tu planta va a ser hermafrodita y vas a dar el fruto que tú quieres, ¿vale? Lo vamos a ver a continuación con este vídeo. Se ve como... Lo que ven parece un simple invernadero de papayas, pero en realidad es único en el mundo. Es un modelo pionero porque conjuga muchas nuevas tecnologías que nunca se habían aplicado a gran escala. Un proyecto de casi 4 años de la Universidad de Almería, la Estación Experimental Las Palmerillas de Cajamar y el semillero Vital Plant, en el que junto a las nuevas tecnologías, lo más importante es que por primera vez a nivel mundial se aplica el sexado prematuro de las plantas con fines comerciales. ¿Y qué significa esto? Pues que en el semillero, al finalizar la germinación de la semilla y con técnicas moleculares, se seleccionan las plantas que dan los frutos demandados por el mercado. La mayor ventaja que tiene 1000 ventajas, es que un agricultor que no tiene experiencia en papaya puede poner papaya. Con el sistema tradicional había que poner 4 plantas de papaya, hacerle un manejo muy concreto. Existen invernaderos de papaya en la costa del sureste de España, pero ninguno tan optimizado como este. Para su puesta en marcha necesitamos invernaderos altos y, al ser posible, que no dejen pasar pues casi ni agua, incluso en épocas de lluvia. En España, único país europeo productor de papaya, se consume poca. Por eso, la mayor parte se exporta a países como Alemania, Francia y Holanda. Cada vez son más los agricultores que apuestan por esta fruta. Me decanté por el cultivo de papaya porque veo que es un producto interesante, innovador para el campo de Almería y para la parte de Níjar también, y lo veo bastante bien. Innovación para diversificar la oferta de la agricultura almeriense que no cesa.
El siguiente paso será la producción in vitro de papaya, para que de todas las semillas crezcan plantas extraordinarias que den gran cantidad de frutos. Entonces, cuando plantan, ¿cuándo tiene que esperar a que dé el primer, o sea, la primera Planta, floración sí. y después las otras las retiran? Claro, aquí en cuanto sale la primera flor, ya saben leer, porque hay muchos tipos, hay otros dos más tipos de flores, saben ya cuál es la planta que ellos quieren, entonces quitan el resto. ¿Y Esto, si salen las 4 hermafroditas, qué hacen? pues mucha mala suerte. Bueno, si salen las 4 hermafroditas, pues la quitas de aquí y la pones. La de la planta en otro sitio. Claro. Y si hombre, muy mala suerte tendrías que dar para. Ninguna. No, o sea, Que la, ninguna. la probabilidad es que una sea hermafrodita. Sí. La tendencia. De 4. De 4. Vale, la papaya ya lo hemos visto. Seguimos. El cacao. El cacao es otro de los cultivos también abundantes por allí, que vosotros conoceréis más. Sí. ¿Sí? ¿Lo conoces por qué? Porque en la selva de mi país sí, ¿verdad? siembran. Tenemos unos clientes que tienen 8.000 hectáreas. Vaya. Están en una zona muy, sobre todo muy cercana al Ecuador, zonas muy montañosas. Y lo que sí que he visto yo es que algunos, lo que es la planta, allá he visto yo algunas bastante más grandes que esa. Es que prácticamente lo cultivan de manera natural. Sí. De hecho, su intención es tecnificarlo, porque de hecho, como ha sido una zona muy afectada por el conflicto, pues ahora está recibiendo una serie de ayudas para todo eso, pero con una producción muy baja por hectárea. ¿Por qué? Pues precisamente por eso, porque no está tecnificado, dependen de la lluvia. Prácticamente no le aplican nutrientes, claro. Entonces producen mucho porque las extensiones son muy grandes de cultivo, pero con una rentabilidad muy pequeña porque ni está automatizado, ni tecnificado, ni nada. De hecho, bueno, ya lo hablaremos cuando hablemos del riego, de la programación del riego, pero el paso de secano a regadío ha impulsado muchísimas economías y ha impulsado la dinámica de poblaciones, etcétera, etcétera, porque todo eso influye, tiene un impacto socioeconómico muy, muy fuerte. El hecho de que haya ahí una fuente tan grande de ingresos y demás, también es una fuente de inversión, o sea que, pues, a mí lo que me sorprende del cultivo del cacao es lo que he leído de la importancia histórica que ha tenido en el pasado, porque se utilizaba incluso como moneda de cambio, era como un oro, ¿no? Eso a mí me impactó mucho de que fuera así. Ese grupo específicamente de cacaoteros que queda en Tumaco, en Colombia, es quien le vende a Ferrero Rocher. Ah, sí, fíjate. Y luego ves el fruto y no te piensas que de aquí va a salir el cacao. Es como... ¿La has probado? No lo he probado, pero tiene que estar... ¿Sí? No viene con leche, ¿no? No, está muy dulce. Es cacao, no colacao. Sí. No, pero que está bueno, o sea, lo que es el... Sí. Cuando estuvimos en República Dominicana fuimos a un cultivo de cacao y es curioso porque lo ves. ¿Cómo es posible que esté tan dulce? Porque está muy, muy dulce. Sí, uno de los motivos por los que a lo mejor no le sacan tanta rentabilidad es que además se necesitan de 300 a 600 semillas para fabricar un solo kilo de cacao. Y date cuenta que cada vaina contiene de 30 a 40 semillas. Entonces, pues se necesitan muchas vainas para en realidad tener mucho... Pero tú te refieres para procesarlo en polvo. Claro, para sacar lo que es el cacao. Al final ellos lo miden esa producción por lo que es la vaina. La vaina completa. Sí. Otra característica de la planta del cacao es que es sensible a la luz. Es decir, bueno, necesita luz como todas las plantas. Lo que pasa es que casi siempre se planta
a la sombra de otras plantas más altas para que la protejan un poco de la excesiva luz que hay, ¿vale? Porque les afecta. Seguimos, de esto no tengo vídeo, con el arándano. No sé si conocéis el arándano. Por allí también hay arándano, ¿verdad? Pues es Una pregunta, antes de pasar al cacao, antes Sí. de pasar al arándano, en lo que es el cacao, por ejemplo, ¿no? Ahora con este cambio climático, ya no como hace 30, 20 años quizás, ya no llueve como antes, ¿no? Pero hay muchas zonas que todavía sigue habiendo lluvias y que no tienen problemas de abastecimiento de agua. Pero si quisiéramos implantar un riego tecnificado en esa zona, ¿la lluvia estropearía el riego tecnificado instalado? ¿Puede pasar eso? La lluvia, bueno, lo que pasa es que las necesidades de riego en esas zonas en concreto serían bastante menores. Entonces tú el riego lo tendrías como un sistema de... Más que todo para fertilizar. Para fertilizar, pero hay que tener muy cuidado con la asfixia radicular, como hemos dicho anteriormente. La raíz también respira. Necesita que el suelo no esté totalmente saturado de agua. Entonces, si ha llovido, por lo general es que tú apliques solamente el agua que necesites para aplicar tu fertilizante, ¿vale? Siempre teniendo cuidado que haya una buena aireación, porque eso se puede controlar con si vas a hacer una nueva plantación, por ejemplo, tienes que arar primero para crear una buena aireación y una buena estructura del suelo antes de plantar, ¿vale? A tu pregunta si estropearía, pues con buenas prácticas de riego no tiene por qué. Tú, si sabes que ha llovido durante el fin de semana X milímetros de agua, pues sabes que tienes que aplicar menos agua, etcétera, etcétera. También depende del tipo de suelo. Si tienes un suelo muy drenante, te da un poco igual lo que llueva, porque sabes que el agua, por ejemplo, las arenas... Por lo general son suelos ácidos los que hay en la selva. Vale. Y bueno, hay lugares que sí, hasta incluso quemarían, ¿no? La raíz. Sí, pues entonces a lo mejor sería bueno aplicar correctivos de acidez con el riego. Con calma. Vale, el cultivo del arándano es un cultivo que no sé si habéis ido, bueno, aquí en España vas al supermercado y el arándano es súper caro, es una de las cosas más caras. Y es porque es un cultivo que se tiene que... muy delicado y requiere mucha mano de obra, porque casi hay que ir mano a mano cogiendo el arándano porque no se puede recoger con máquina, porque se daña el fruto, con lo cual es bastante caro, sobre todo por la mano de obra que requiere. ¿En cuánto sigue el precio? Pues la verdad que no lo sé, pero cada tarrito de 200 gramos te puede ser 4 o 5 euros. Y eso lleva gramos. Realmente el kilo está muy alto, 20 euros. Sí, está muy caro. Está muy caro. Acá, bueno, con el cambio de moneda estará ya pues 2-3 euros. Allí. El kilo. Es que nosotros somos el primer productor de arándanos en el mundo. También influye mucho el precio de la mano de obra. El precio de la mano de obra... Claro, es barata. Por eso también... Aquí la mayoría de la gente que tiene arándanos se va a Marruecos, a cualquier sitio que la mano de obra es muy barata. Claro, porque a todas las mujeres recogiendo todo el arándano, poniéndole mantequilla súper... Muy delicado. Es delicado también, aquí sí que tengo un vídeo. Y bueno, también la vida del producto también es corta. Sí, claro, es cierto. Lo tienen... También, obviamente con esto de los registros sanitarios, certificaciones, ya están pidiendo, ¿no? Tecnología, pues, es necesario. Sí, es un cultivo también que... para poder exportar. Tiene la peculiaridad de que necesita un pH ligeramente ácido, ¿vale? Eso también limita mucho la zona donde lo cultive, aunque si lo cultivas en cultivo de maceta, lo puedes controlar todo. Allá se están sembrando mayormente la mayor cantidad de arándanos es en desiertos. Y nuestro desierto es como el de Egipto. O sea, arena fina. Y la planta es de larga duración, ¿no? Eso es una planta es un arbusto, efectivamente, no es, o sea, tú lo plantas y eso es te dura bastante. Y el proceso de continuamente está dando fruto durante todo o tiene un ciclo. Tiene épocas de floración. Depende de las variedades, ¿no? Hay variedades que te pueden dar a lo mejor 2 floraciones, pero
Eso la verdad que como depende la tanto... variedad comercial. Una de las peculiaridades que tiene es que lo tienes que proteger cuando está en flor del viento, porque las florecillas tienden a caerse con los golpes de viento, ¿vale? Por eso muchas veces, y además también se arañan, se le ponen unas pantallas para evitar que el viento la golpee. Eso lo vamos a ver ahora, ¿vale? Muy buenos días, televidentes de Agricultura al Día. Mi nombre es Gilberto Cruz. En el día de hoy les quiero mostrar dos formas de siembra de arándano. La una es en tierra, la otra es en bolsa. Las dos formas nos pueden ofrecer un futuro bien para las plantas, entonces los invito a que miremos. Bueno, esta es la primera forma de cultivo de arándanos que les voy a mostrar, que es en suelo. ¿De qué se trata? En cada una de nuestras fincas tenemos distintos suelos y lo que tratamos de buscar con algunos acondicionamientos de sustratos es hacerle la vida más tranquila a la raíz para lograr que nuestras plantas enraicen de una manera más tranquila, que mi sustrato también me retenga una humedad, pero que al mismo tiempo también me drene para evitar encharcamientos en la planta. Después de tener nuestro cultivo plantado, debemos de pensar en un sistema de riego adecuado para la planta. Como podemos observar, tenemos un goteo alrededor de la planta que nos garantiza una cantidad X de riego para que la planta siempre esté cómoda, esté tranquila y por medio de ella le podamos aplicar nuestros nutrientes. ¿Qué busco yo con eso? Que la planta tenga un mejor desarrollo radicular y por ende un mejor desarrollo foliar. Esta es la segunda forma de siembra, que es en bolsa, como lo vemos acá. El procedimiento es el mismo, preparamos un sustrato, lo colocamos dentro de un contenedor, que en este caso es una bolsa, en este caso de 60 libras. Mezclamos muy bien este sustrato, lo colocamos, sembramos la planta y lo que vemos es que tenemos un sustrato muy suelto con una muy buena oxigenación, que al hacer uso de un riego, como en este caso que tenemos acá, la planta se va a sentir muy cómoda, va a tener un excelente desarrollo radicular y por ende su área foliar va a estar muy acorde con la raíz que ella tiene. Algunas características que debemos de tener en cuenta en este tipo de siembra es, por ejemplo, este tipo de cortavientos, que es un plástico que colocamos a ciertas distancias de las plantas para evitar el golpe de aire directo, porque no le gusta a la planta de arándano el golpe de aire directo. Una de las recomendaciones que podemos hacer para nuestras personas que están interesadas en la siembra del arándano son unos pasos puntuales que debemos de seguir. El primero es el material vegetal, el cual vamos a colocar en nuestra finca, que provenga de un muy buen material genético. El segundo es la altimetría donde nos encontramos. El arándano se comporta muy bien de los 1700 metros hasta los 2900 metros de altura y una parte de fertirriego para que nuestras plantas tengan un muy buen desarrollo y que sea un cultivo promisorio hacia el futuro. La comercialización está prácticamente asegurada, no hemos alcanzado a copar el mercado nacional, invitados todos a que inicien y a que nos permitan acompañarlos junto con el Ministerio de Agricultura en todo este proceso para llevarlo a feliz término. Les hago una muy apreciada invitación para que nos unamos todos juntos y cultivemos arándanos, que es un cultivo que está en auge en estos momentos, que tiene unas magníficas expectativas. Para nosotros es fundamental el apoyo del Ministerio de Agricultura y de todas las entidades que tiene a cargo, ya que todo este proceso con miras a exportación y a lograr un muy buen nivel en fruta, en calidad, bueno, inclusive en cantidad, requiere de entidades como el Ministerio de Agricultura, bueno, el ICA que está a su cargo. Colombia es grande y podemos sacar nuestro fruto adelante y posicionar una marca en el mercado, siempre con calidad y con buenas prácticas agrícolas. Tiene pinta que el Ministerio de Agricultura es el que ha propuesto el vídeo. Le hacen ahí... Pero bueno, que es un cultivo bastante prometedor, tiene mucho... O sea, producir una hectárea, de arándano en mi país está entre 40.000 a 50.000 dólares. Pero también recibe mucho beneficio, o sea, es decir, que una vez que tú produces y vendes...
Ya lo has amortizado todo, sí. Sí, en realidad poner de cero cualquier cultivo siempre es una inversión muy grande. Hay cultivos más fáciles como el cultivo del tomate, por así decirlo, o hay cultivos que requieren más cuidados y demás. Claro. Pero si el precio está alto y la inversión es alta, enseguida se puede equilibrar. Si Claro. el tomate está muy bajo. Sí, y la eso es lo que inversión está alta, pasando. Bueno, una de las cosas que está pasando en España, por ejemplo, con los cítricos, es que la mano de obra y los costes de producción son tan altos y el precio del limón está tan bajo que el agricultor casi no le merece la pena ni siquiera recoger la fruta del árbol. O sea, están los árboles cargados de limones porque el limón está llegando de Perú, está llegando de Chile y tiene un precio mucho más bajo y entonces pues el limón español se está quedando, de hecho... Con la sandía pasó igual el verano pasado. El kilo estaba a 0,18, al productor no le interesaba meter a la gente en el campo a recoger la sandía y se veían campo y campo llenos de sandía. Eso no me interesa. Es por eso que ayer nos está explicando Elena que ahora están tratando que los invernaderos se diversifiquen, no solo sirva para un tipo, no solamente para un tipo. Cambiar, ¿no? Dependiendo del mercado, ¿no? Como se puede. Al final vamos a volver a las rotaciones que se hacían anteriormente. Y es lo que en mi país se busca mucho eso, ¿no? O sea, debido a la variabilidad de precios, tratan de que, o bueno, no es que traten, sino que siempre hacen rotación de cultivos, de productos, ¿no? Y más que todo eso quería jugar porque obviamente queremos hacer utilización de invernaderos versátiles, que se manejen de diferentes, para diferentes... Que sirvan para todo. Para todo. Eso es lo que estamos tratando de ver. Sí, una de las, lo vamos a ver más adelante, pero cuando tú usas sistemas de sustratos, que son sacos de cultivo, que quitas y pones y tal, te da mucha versatilidad dentro del invernadero. Es el mango, que también lo conoceréis, cuyo vídeo tengo, que es este de aquí. Ay. Espérate que no veo aquí. Bueno amigos, aquí estamos haciendo cosas diferentes. Estamos sembrando un mango de la variedad Ken con un distanciamiento entre línea de 5 metros y entre árbol 2 metros. Pero algo más, estamos sembrando árboles que en vivero ya han tenido una primera poda. Como ustedes pueden apreciar aquí, ya ha habido una primera poda. En vivero estaba aproximadamente 2 años y lo sembramos de tal manera de que este año o al siguiente año nosotros ya podemos tener nuestra primera producción comercial, diríamos, en este campo. Este es un árbol recién podado y ya con brotes y recién instalado, como lo pueden apreciar aquí. Piura Perú, René Bayona. Ahí no sé muy bien qué dice al final. Pero una de las cosas del mango, bueno, y muchas especies, es que son productivos a partir del segundo o tercer año. Entonces, productivos comercialmente me refiero, porque el plantón, que es la planta pequeña, te puede echar flores desde casi del primer año. Y hay que evitar... Hola, buenas. Hola. Buenas. Te dejo esto, luego lo que te dije para poner la plataforma, ¿vale? Hay que evitar que esos plantones pequeñitos florezcan y fructifiquen, porque son demasiado pequeños y lo que daría, además de retrasaría el crecimiento vegetativo que se requiere para estas plantaciones. Por eso ha dicho que viene del vivero, ya le han hecho la primera poda, ya le han quitado la primera flor, ¿vale? Para que esté hasta el tercer año sin fructificar. La fruta de la pasión. Maracuyá. ¿Cómo se llama maracuyá en Colombia? Fruta de la pasión. Es lo mismo que la grana... ¿Cómo se llama? Fruta de la pasión se le llama aquí. También se le... Maracuyá también. Yo lo he escuchado como granadilla... No, pero granadilla... Granadilla es otra cosa, ¿no? Es otra cosa. En Perú igualito. Maracuyá. Y es que allá en el sur de Colombia hay
unos frutos parecidos, pero con otros nombres, son variedades muy poco conocidas, que están por ahí por el Vila. Por ejemplo, el jugo ese que ellos hacen, que es muy refrescante, que es, ¿cómo se llama esa fruta? Hay un fruto así, pero que es más verde, que ellos hacen ahí. El logro no. Ese jugo cuando vamos, que ellos lo hacen, que es así un poco, y tiene un poco de acidez. Porque el uno tampoco el uno también. Sí, tienen variedades ya muy parecidas a eso, pero con nombres diferentes, menos comerciales, pero porque hay muy poca producción. Pero que realmente pues sacan de ahí muchos jugos y todo eso que son bastante interesantes. Pues la fruta de la pasión es una planta trepadora, por eso se necesita de una infraestructura para cultivarla, ¿vale? Esto en concreto, esto de aquí, eso de ahí parece un parrón español, de estos que crecen por arriba, y ahí pues con estructuras pues, como las tomateras. Y aquí hay un pequeño vídeo. Bonitos son tus paisajes, Valle del Cauca. En el norte del Valle del Cauca crece con excelente perspectiva el maracuyá, una pasiflora de gran demanda y producción en Centro y Suramérica. Esta planta fue bautizada en tiempos de la conquista como la fruta de la pasión, porque los españoles al conocerla en el Perú la relacionaron con la pasión de Cristo. Es una enredadera trepadora con frutos ácidos de inmejorable sabor y propiedades medicinales. Quienes le apostaron a esta siembra tienen en el ICA el mejor aliado por cuanto hay acompañamiento y toda la asesoría para la producción de fruta óptima para el consumo humano, toda vez que la planta es atacada por varios agentes como bacterias, hongos, nemátodos, virus e insectos. El ICA hasta el momento nos ha colaborado mucho en cuanto a plagas, me viene y me hace evaluaciones, me ha dado mucha indicación. Una empresa que está haciendo evaluaciones, es un seguimiento fitosanitario. Lo podemos hacer entre familia, entre todos. Vale, un servicio público. De la familia. Por ejemplo, yo me encargo de la polinización, que... Bonitos son tus paisajes, Valle del Cauca. En el norte del Valle del Cauca crece... Vamos a ver otra vez. Con excelente perspectiva el maracuyá, una pasiflora de gran demanda y producción en Centro y Suramérica. Esta planta fue bautizada en tiempos de la conquista como la fruta de la pasión, porque los españoles al conocerla en el Perú la relacionaron con la pasión de Cristo. Es una enredadera trepadora con frutos ácidos de inmejorable sabor y propiedades medicinales. Quienes le apostaron a esta siembra tienen en el ICA el mejor aliado por cuanto hay acompañamiento y toda la asesoría para la producción de fruta óptima para el consumo humano, toda vez que la planta es atacada por varios agentes como bacterias, hongos, nemátodos, virus e insectos. El ICA hasta el momento nos ha colaborado mucho en cuanto a plagas, me viene y me hace evaluaciones, me ha dado mucha indicación sobre el cultivo de la maracuyá. Es un trabajo que lo podemos hacer entre familia, entre todos los de la familia. Por ejemplo, yo me encargo de la polinización, que es una labor para la mujer, que es una parte donde tenemos que tener delicadeza con la flor. Y ya mis hijos ya se encargan de las aplicaciones. Específicamente no se la vendo así siempre a una misma persona, tengo varios compradores al que mejor me dé la margen para vender. Entonces, por eso se conduce como la planta de la vid y de la uva de mesa. Las humatas se consolidan como aliadas estratégicas del ICA en el Valle del Cauca. La aliación con el ICA en realidad ha sido muy directa. Han sido personas que han contribuido en el momento oportuno, ¿no? Es en el momento inmediato que necesitamos. Y ahí ha estado el ICA presente. La humata ve en el Valle del Cauca todo un potencial frutícola que puede crecer por los acuerdos comerciales. Sí, efectivamente, porque bueno, uno de los grandes problemas para producir una buena fruta es desde fitosanitariamente, desde la plantación hasta la comercialización, ¿no? Y en eso hemos estado muy pendientes fitosanitariamente con el ICA. El ICA se afianza como el aliado estratégico de los productores de fruta del norte del valle. Obviamente que sí.
Lo que se busca entonces, y prácticamente es una política del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural de Colombia, apoyado por la autoridad fitosanitaria que es el ICA, convertir o hacer una campaña muy fuerte con el pequeño productor para que se convierta en pequeño empresario de su sistema productivo. Este es el inmenso, próspero y fértil Valle del Cauca, en donde las cosas se hacen supremamente bien, sobre pilares de buenas prácticas agrícolas, pensando en dos mercados, el nacional y el internacional. Esta parte es bien importante porque el Instituto Colombiano Agropecuario ICA tiene como labor misional la parte fitosanitaria, y la parte fitosanitaria no tiene diferenciación entre productores pequeños, medianos ni grandes, porque los insectos plaga y las enfermedades atacan al cultivo, no importa quién es el propietario. En Colombia se siembran en promedio 5.950 hectáreas con maracuyá. Los departamentos de mayor producción son Huila, Santander y Valle del Cauca. Este fruto rico en vitamina C se encuentra en variedad amarilla y roja. Actualmente es sembrado sobre parámetros de buenas prácticas agrícolas. Vale, bueno, aparte de la publicidad que se ha hecho de ICA, es importante a la hora sobre todo de las exportaciones, no solamente el control fitosanitario, sino también un adecuado control fitosanitario, porque en muchos países determinados productos que se usan para la lucha contra las plagas no están permitidos. Entonces, si tú quieres exportar a un determinado país, tienes que saber qué productos puedes usar y qué productos no puedes usar. Entonces, los protocolos que se tienen que usar, porque muchas veces, pues, por ejemplo, Estados Unidos es más laxo, pero a la hora de exportar a Europa es bastante más restrictivo en cuanto a los productos que se están usando, etcétera, etcétera. Entonces, eso hay que tenerlo muy en cuenta. Por eso es que más que todo usan invernaderos acá, ¿no? También hay mucho cultivo al aire libre. Cada vez hay más. Bueno, no sé si mañana vais a ir a Almería. Almería es la tierra del invernadero. De hecho, dicen que es el campo de Ejido se ve desde el espacio, porque es una mancha blanca de toda la cantidad de invernaderos que hay allí, se ven desde el espacio. Pero el resto depende de la zona, hay muchos frutales, tenemos muchos cultivos en secano también todavía en Castilla-La Mancha, Castilla-León, sobre todo la vid, el olivo, el almendro. Todavía tenemos mucho campo en abierto. Pero, ¿qué visita hicisteis ayer? ¿A campos abiertos o invernaderos? Ambas, ¿no? ¿Que fue muy duro? Lo que sí... No, entretenido, muy entretenido. Tomate. Ahí el problema en Sudamérica y sobre todo en la zona de Colombia, ¿no? En la selva, bueno, no solo en Colombia, Ecuador, Perú también, es las plagas, ¿no? Y es bien incontrolable, ¿no? Es bien incontrolable. ¿Se está usando la lucha biológica allí? La lucha biológica es el uso de otros animales, otros insectos que se... Claro, o sea, controladores biológicos. Estamos como dicen, en pañales, ¿no? Empezando con ese tema, que claro, se va por buen camino, ¿no? Que sí algunas empresas en mi país sí aplican, ¿no? Controladores biológicos. Bueno, en realidad aquí también es un problema muy grande. Una plaga se puede llevar toda tu plantación. Pero el invernadero yo creo que es la solución. Y una muy buena solución. El invernadero, sí. Lo que pasa es que a lo mejor no tienes plagas de insectos, pero tienes hongos, tienes oidios, tienes otro tipo. Lo que pasa es que en el invernadero el manejo es más fácil, porque está todo controladísimo. Desde el invernadero. También depende del tipo de invernadero, porque si es un invernadero más tradicional, macrotúnel, etcétera, etcétera, pues ahí se te cuelan todos. Pero sí, los invernaderos más tecnificados, ahí tienes un control más... Incluso lo que permiten los invernaderos tecnificados es que tú puedes aplicar fitosanitarios por aerosoles, por el sistema del fog y demás. Pero el invernadero es más por la climatología que por las plagas, ¿no?
Claro, claro, pero es una ventaja que viene adherida al hecho de estar en un sitio cerrado. El siguiente cultivo es el banano, que también es común allí, ¿verdad? Pues aquí, vamos a ver, aquí se puede ver. Buenas prácticas agrícolas, el banano. Vamos a poder ver una mata acabada de parir con 8 meses de sembrado, con la cual debemos tener 12 hojas y nos permite que el día de cosecha lleguemos con 5 o 6 hojas y una fruta muy bien formada. Ahí vemos su bellota, ¿sí? La cual en 4 meses nos tendrá un racimo completamente formado. Y para esta edad debía tener la planta 12 hojas, ¿sí? Y nos permite hacer el embolse justo en este momento. El embolse se hace totalmente en prematuro para lograr la eficiencia de la bolsa, que es el aumento de 7 grados de temperatura y llevar más desarrollo a los dedos en longitud y en grosor mucho más rápido que si no hubiésemos colocado la bolsa. Como habíamos visto en otra planta, acabada de parir, este es el momento ideal del embolse. Normalmente se hace con una escalera, la cual el operario saca la bolsa con su respectiva cinta. La cinta, ¿qué función cumple? Marcarnos la fecha de embolse y la fecha de cosecha. Las fincas, de acuerdo a la altura sobre el nivel del mar, saben cuántas semanas se demora en la fruta estar lista para ser cosechada. En el caso nuestro, por la altura a 1600 metros sobre el nivel del mar, nos demoramos 20 semanas. O sea, en 20 semanas ese racimo estará listo para cosecha. Él retira las brácteas que están estorbando en el desarrollo del racimo, coloca la bolsa, la amarra con un pedacito de fibra, la coloca bien distribuida en el centro, no corrida hacia un lado, sino distribuida y formando los pliegues para que al abrirse las manos no rasguen la bolsa. Ahí vamos a hacer el amarre con la fibra. Se usa una fibra biodegradable para evitar estar contaminando el suelo. Entonces dirán que las bolsas, pero las bolsas el día de cosecha se retiran del campo. Ahí se amarra y ahí terminó la labor. En 15 días regresaremos a este lugar a hacer el desflore y desbacote o desbellote. La tarea del desflore, desmane y desbellote consiste en darle formación al racimo y protegerlo del daño de punta de cigarro, como el daño que pueden generar hojas al atravesar el racimo y tallar la fruta. Lo primero que se hace es retirar las brácteas y levantar la falda, las brácteas de la parte más baja. Se levanta la falda o bolsa hasta la parte superior y se van cayendo las brácteas. Al retirar los dedos, ¿sí?, logramos una mejor formación de la mano. Además que el dedo orillero siempre sería retirado en beneficio por tener unos filos que no nos permiten entrar en el mercado. Buenas prácticas agrícolas. Bueno, lo que estaba haciendo allí era quitar algunos frutos, los pulgares o los dedos más, para poder favorecer el crecimiento del resto. Es como una especie de clareo que se produce. Nosotros en España, en Canarias, tenemos también una producción muy alta de plátano, muy alta. Y ya, por último, vosotros tenéis también cultivos de flor cortada, ¿no? De rosa y clavel. Sí, pero prácticamente ya hay otras muchas variedades, pero sí, por ejemplo, la zona de Cundinamarca sí, y Antioquia sí es muy la rosa, sobre todo la rosa. Vale. Colombia es el primer productor mundial de claveles
y también es el primer exportador de claveles en el mundo. Y esto se debe a la alta calidad que tienen estas flores. El clavel colombiano es muy apetecido por su alta calidad, por una gran diversidad de variedades de colores. La duración del florero es muy alta y es un producto, una flor que viaja muy bien en avión, y también hacemos despachos en barco que pueden durar 25 o 30 días hasta llegar al puerto de destino. Los países europeos, especialmente Inglaterra, Holanda, Alemania, ahora Polonia y los países nórdicos, son países que apetecen y valoran mucho la calidad del clavel colombiano. También países como Japón, y en este momento estamos también enviando flores a Corea, a China, a Taiwán, y pues el mercado natural de las flores colombianas, que son los Estados Unidos. En un principio de la floricultura colombiana, las variedades venían de otros países y nosotros tenemos unas condiciones de cultivo muy interesantes, entonces desarrollamos variedades que tengan maravillosas características agronómicas y estéticas para que puedan ser vendidos en el mercado mundial. Hay europeos que llevan más de 100 años haciendo este trabajo de hibridación, de modo que para Colombia esto tiene que ser un orgullo que con la mano de obra colombiana logremos nosotros estar en estas altas competencias, en los primeros lugares. El proceso de obtención de una nueva variedad de clavel toma 5 años, desde el momento en que se programan los cruces y la polinización entre padres y madres, se obtiene la semilla, se observa la floración de esa semilla, se seleccionan los individuos interesantes y luego posteriormente vamos a continuar observando esas variedades durante otros 2 o 3 años y comparándolas con las variedades que ya tenemos comerciales en el catálogo para ver si cumplen con los requisitos tanto agronómicos como estéticos y de preferencias de los mercados para ponerlas en el programa comercial. Hemos desarrollado muchas variedades. El programa inicia con un número cercano a las 50.000 semillas y después de los 5 años de trabajo te puedo decir que podemos entrar al catálogo con unas 20 o 30 variedades después de todo el proceso. Ya en los últimos años hemos logrado un gran reconocimiento con variedades colombianas producidas por investigadoras colombianas, obtener los primeros premios en las diversas ferias del mundo. Pues creo que en un país que tradicionalmente ha sido visto con otros ojos, que ha sido muy difícil mostrar una cara positiva del país, esta es precisamente una de las caras que queremos mostrar, cómo aquí se puede trabajar y se puede hacer investigación y desarrollar productos que son apetecidos en todo el mundo y al nivel de los mejores productos con competidores internacionales. Porque ese es el producto más tecnificado que tiene. Sí. Porque amerita, pues, nunca. Pues porque desde hace muchos años están exportando, sobre todo a Estados Unidos. Eso, pues, Colombia es el mayor exportador. Ha sido el producto con más evolución técnica, innovación, desarrollo y todo lo que ha tenido. Lo cultiva principalmente en 2 zonas, que es Dinamarca y Antioquia, pero ahí es donde más desarrollados están. El resto de cultivos, ahí es donde están muy verdes y están iniciándose. Ahí hay un campo muy grande donde se puede meter un poco de cultivos cabeza. extensivos que, bueno, que como la caña, por ejemplo, la zona del valle, pero por ejemplo, tienen miles y miles y miles y miles de hectáreas, pero los mismos productores ya de ese cultivo están empezando a diversificar en algunas partes de las fincas, como con uva, arándanos, otro tipo ya de productos, que antes habían sido demasiado conservadores y no se habían atrevido a lanzar, porque también la caña al final que es una cosa que ni mano de obra da ni nada, es un producto de que, pues sí, ellos lo utilizan mucho,
y ahí hay muchos cultivos de eso, pero sí que es el momento ahora, como dice ahí, que hay un cambio de mentalidad. Hay un cambio. A mí me gusta el mensaje que da, que Claro. dice bueno, que ahora hay mucho donde meter cabeza y demostrar que es un área con muchísimas posibilidades y que puede dar un... Lo que pasa es que, por ejemplo, en Colombia creo que han sido muy tradicionalistas como lo eran acá. Ujú. Los cambios que empezaban a hablar y de la pregunta que te iba a hacer. Sí, por supuesto. Porque en Colombia... A salir a la izquierda. En Colombia, por ejemplo, el video que veíamos, esto abarca lo que es la zona de Cundinamarca, por el frío de la sabana. Se produce mucho, toda la floresta central y una parte en Antioquia que es fría. Ujú. Yo como les digo, Antioquia son como decirlos acá departamentos, no sé si acá son departamentos. ¿Una pero estamos provincia? hablando, sí, de provincias, entonces es el departamento. Por ejemplo, el banano se produce en la zona bananera, que es Ujú. donde se centra, y así es como por departamentos. Entonces cuando, por ejemplo, en el valle, que es donde vengo yo, es la caña de azúcar, y la caña de azúcar es el centro. Tú llegas a Cali o a todo el valle y tú solamente ves sembradíos de caña, nada más. En algún momento en la Unión, que era donde hablaban del maracuyá, se veía la uva, todo el tipo de uva, y era el centro de la exportación de la uva en Colombia. Pero eso perdió fuerza, que era muy famoso la casa Grajales, que se conocía a nivel mundial. Pero eso perdió fuerza porque ellos fueron acusados de lavado de activos. Vaya. Entonces eso cayó completamente, y eso era un emporio, y eso se vino al suelo completamente. Y era el único municipio del valle que tenía otra cosa diferente a la caña de azúcar, porque es que ¿qué pasa con la caña de azúcar? El azúcar, ahí sacan dulces, están sacando cantidad de cosas, papel, o sea, cantidad de cosas, y eso vuelve al valle demasiado fuerte. Entonces, ¿qué hacían? Ellos le decían, venga, no siembre tomate, si usted se está desgastando sembrando tomate todo el año para que le salga una producción tanto, arriéndenos la tierra por tantos años y yo te doy acciones en mi empresa, no tienes que trabajar, no tienes que pagar empleados, no te tienes que matar y tienes la ganancia. Entonces eso es un emporio demasiado grande, pero eso como maneja el papel, maneja otras cosas, hasta maneja políticamente, el manejo político. Sí, es como un lobby de la caña de azúcar. Exactamente, entonces ya cuando Qué interesante. los campesinos vieron y dijeron, venga, pero es que la caña de azúcar tiene unas condiciones que nos dañan la tierra a largo plazo, fuera de eso sí, yo estoy ganando, pero ya mis hijos ya no tienen los ingresos, o sea, ya se dieron cuenta y están como despertando el sueño que era hace 10 años, ya se dieron cuenta, no, esto no me está generando nada, y ya cuando cumpla los 10 años el suelo es infértil. ¿Sí? Porque era lo que nos explicaban, sí, con Luis Miguel también estábamos viendo el paradigma, que no sé qué sucede con la caña de azúcar, que vuelve el suelo, lo que decían al comienzo, que vuelve como... ¿Ácido? No es ácido. ¿Fértil? Sí, se vuelve infértil, pero es el tipo como se pone, la tierra, se vuelve inmanejable, no Le sé cambia por la qué. estructura. Sí, entonces ellos ya están diciendo, bueno, ya esta parte que yo te tenía arrendada, como que ya cumplió su ciclo, ya vuelvo a hacer lo que yo hacía, entonces están empezando otra vez desde cero a producir otra vez en sus tierras. ¿No? Que no es fácil. No es fácil, porque ya cuando tú te montas en ese negocio del más grande, y como les digo, el valle ustedes llegan y Luis Miguel queda aterrado, decía, ni siquiera en Cuba, que también son, habíamos visto lo que ven, se queda aterrado, decía, jamás había visto tanta caña. ¿Eso en qué valle es? En el Valle del Cauca. Valle del Cauca. Para que lo miren por internet. No, sí, lo voy a mirar porque luego vamos a hablar de los tipos de suelo y me interesa saber qué es lo que le pasa a la caña de azúcar. Lo voy a mirar ahora mientras nos tomamos el café.